Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desentrañar un misterio que tiene a muchos de ustedes intrigados y que personalmente me tiene dando vueltas en la cabeza. El título lo dice todo: ¿volverán Serkan y Özge? La verdad revelada. Sé que muchísimos de ustedes han estado siguiendo de cerca las idas y venidas de esta pareja, y la expectativa es altísima. Así que abróchense los cinturones porque vamos a sumergirnos en todos los detalles, los rumores, las pistas y, quién sabe, tal vez hasta alguna confirmación oficial. Antes de empezar, si son nuevos por aquí y les encantan las noticias del mundo del espectáculo, los chismes jugosos y los análisis profundos como este, les recomiendo encarecidamente que le den al botón de suscribirse. No querrán perderse nada de lo que se viene. Y si ya son parte de esta comunidad, un abrazo enorme. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido. Ahora sí, entremos de lleno en materia. Serkan y Özge, solo el nombre evoca una mezcla de pasión, drama y una conexión que muchos sentimos que era especial. Desde que los vimos juntos conquistaron corazones, tanto en la pantalla como fuera de ella. Sus momentos, sus declaraciones, las fotos compartidas, todo alimentaba la fantasía de una pareja de cuento de hadas. Pero como suele suceder en este mundo, la realidad a veces tiene giros inesperados. Y cuando esa historia de amor parece llegar a su fin, la pregunta que surge de inmediato, y que nos han hecho llegar una y otra vez, es esa: ¿hay una posibilidad de reconciliación? ¿Podremos volver a ver a Serkan y Özge juntos, más fuertes que antes? Vamos a empezar por repasar un poco la historia. Recordarán que su relación comenzó a ganar fuerza y la atención mediática después de ciertos proyectos que los unieron. Las miradas cómplices, las entrevistas donde se referían el uno al otro con tanto cariño, los eventos a los que asistían juntos, era innegable la química. Y cuando confirmaron su relación, la alegría de sus seguidores fue palpable. Fue una época de mucho contenido para nosotros, y estoy seguro que para ustedes también de mucha felicidad al verlos tan enamorados. Sin embargo, las nubes empezaron a acumularse. Como en toda relación, hubo momentos difíciles, y la presión de la vida pública y las constantes especulaciones pueden ser abrumadoras. Los rumores de distanciamiento empezaron a circular, alimentados por la ausencia de ciertas publicaciones en redes sociales, por entrevistas donde las respuestas se volvían más cautelosas, y por la falta de apariciones públicas conjuntas que antes eran tan habituales. Y entonces llegó el momento que muchos temíamos: la confirmación de que su relación había terminado. Fue un golpe para muchos. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de apoyo a ambos, y de esa pregunta que resuena hasta el día de hoy: ¿por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Las razones exactas rara vez se conocen en detalle, y en el caso de Serkan y Özge, las explicaciones fueron, como suele ser, generales. Se habló de diferencias irreconciliables, de caminos que se separaban, de la necesidad de seguir adelante. Declaraciones cortas, respetuosas, pero que dejaban un vacío, una sensación de que algo se había roto que quizás no tenía arreglo. Pero aquí es donde entra la magia de las historias que nos atrapan y, sobre todo, de la esperanza de los fans. Porque justo cuando creíamos que era el final definitivo, empiezan a surgir esas pequeñas chispas, esas pistas que hacen que volvamos a ilusionarnos. Y en el caso de Serkan y Özge hay material para analizar. Primero analicemos el estado actual de su relación. Si bien la ruptura fue oficial, ¿se han distanciado por completo? Hemos estado monitoreando sus movimientos, sus interacciones, y debo decir que, aunque no hay nada explícito, sí hemos notado ciertos detalles. Por ejemplo, las menciones ocasionales en entrevistas, donde uno habla del otro con respeto, incluso con cierto cariño residual, puede ser una señal. No es una crítica, no es resentimiento, sino más bien un reconocimiento de lo que fue. Y eso, amigos míos, es un terreno fértil para la especulación. Además, consideremos el factor de la vida profesional. Ambos son figuras públicas muy queridas, y sus carreras siguen viento en popa. A veces las circunstancias de la vida, las agendas apretadas, los proyectos que los alejan geográficamente, pueden poner a prueba cualquier relación. Pero podría ser que la distancia y el tiempo les hayan dado una nueva perspectiva. Podrían estar dándose cuenta de lo que realmente valoraban el uno del otro. Hemos estado escudriñando las redes sociales, como muchos de ustedes, buscando cualquier indicio.
Y sí, hay momentos en que uno comenta una publicación del otro, o se les ve, de forma separada, en eventos donde también está presente la otra persona. Pequeños detalles sí, pero en el mundo de las celebridades, estos detalles son suficientes para encender la chispa de la esperanza. Ahora, seamos realistas. No todo es blanco o negro. Una ruptura, especialmente cuando es pública, deja cicatrices. Y el proceso de sanación y potencialmente de reconciliación es complejo. No podemos simplemente esperar que vuelvan a estar juntos de la noche a la mañana. Hay que considerar si las razones de la ruptura han sido abordadas, si ha habido un crecimiento personal de ambas partes, si la comunicación se ha restablecido de una manera saludable. Hemos visto casos similares en el pasado, parejas que se separan por un tiempo, que toman caminos diferentes, y luego se dan cuenta de que su conexión es demasiado fuerte como para dejarla ir. El tiempo, la madurez, la reflexión, pueden hacer maravillas. Y aquí viene la parte que más esperan, las pistas, los indicios, los rumores más fuertes. Hemos oído hablar de encuentros casuales, de conversaciones privadas que han trascendido de forma muy sutil. No tenemos confirmaciones directas, por supuesto, porque si las tuviéramos, ya lo sabrían. Pero sí hemos detectado un patrón. Un patrón de acercamiento, quizás tímido, quizás exploratorio. Una de las cosas que más valoramos de Serkan y Özge es la autenticidad que proyectaban. Y si esa autenticidad sigue ahí, incluso después de una ruptura, es posible que estén evaluando si realmente quieren dejar atrás esa conexión especial. Podría ser que los sentimientos nunca hayan desaparecido del todo. Es una pregunta que resuena en los corazones de muchos de ustedes, y que nosotros, como observadores, también nos hacemos. Ahora, es importante manejar nuestras expectativas. La vida real no es un guión de telenovela, donde todo se resuelve con un final feliz instantáneo. Las relaciones requieren trabajo, esfuerzo y a veces, una segunda oportunidad. Si Serkan y Özge están considerando esa segunda oportunidad, es probable que estén haciéndolo de una manera muy privada, lejos de los focos, para poder sanar y reconstruir, si es que deciden hacerlo. Hemos leído muchos comentarios de ustedes en nuestras redes y aquí mismo, en YouTube, expresando su deseo de verlos juntos de nuevo. Entendemos esa conexión que sienten con ellos, esa esperanza de que el amor triunfe. Y creo que ese apoyo incondicional de sus fans es algo que, sin duda, ellos mismos valoran y tienen en cuenta. ¿Significa esto que mañana mismo veremos una foto de ellos de la mano confirmando su regreso? Probablemente no. Pero sí significa que la puerta no está completamente cerrada. Hay movimiento, hay posibilidades. Y es nuestro trabajo como canal de entretenimiento y noticias del espectáculo, mantenerlos informados sobre cada pequeño indicio, cada posible desarrollo. Estamos constantemente investigando, recopilando información, analizando cada detalle. Y cuando tengamos algo más concreto, algo que vaya más allá de la especulación, ustedes serán los primeros en saberlo. Hasta entonces, lo que podemos decir es que la historia de Serkan y Özge aún no ha terminado de escribirse. El futuro es incierto, pero la esperanza, alimentada por los pequeños gestos y la conexión que siguen teniendo, sigue muy viva. En resumen, hemos repasado la historia de su relación, su ruptura, y hemos analizado las sutiles señales que nos sugieren que la posibilidad de una reconciliación, aunque remota, no es imposible. Hemos hablado de la importancia de la reflexión, del crecimiento personal y del apoyo de los fans. Lo más importante que debemos llevarnos de este vídeo es que en el mundo del espectáculo, las sorpresas son constantes, y la historia de Serkan y Özge podría tener un nuevo capítulo. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis. Sé que este tema les apasiona tanto como a mí, y me encanta poder compartir estas reflexiones con ustedes. Ahora, quiero escuchar su opinión. ¿Creen que Serkan y Özge volverán a estar juntos? ¿Qué pistas han visto ustedes? ¿Qué esperan de ellos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y antes de irse, si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido así de intrigante, informativo y entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos que también son fans de esta pareja, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.